de todo lo que José vivió. Después que él fue llevado a casa de Potifar, esclavo, sirviendo a Potifar por casi 10 años. Ahí estaba con este hombre. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Traiga la comida, busque para acá, sirva, limpie, lave los baños, arregle el jardín. Y yo me imagino a José diciendo, yo no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy viendo todo esto, no lo sé. Después viene la esposa de Potifar, quiere estar con él íntimamente, él rechaza, se va y entonces ahora lo manda para la cárcel. Estuvo 3 años preso y él ahí desesperado dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy viviendo todo este mal en mi vida? Pero es impresionante porque ya después que él pasa por todo esto y sabemos de que él es puesto como segundo al mando en Egipto, y ya él llega a ser gobernador de Egipto, que sus hermanos regresan, los que le hicieron daño, los que lo llevaron para allá, los que lo hicieron pasar por todas esas situaciones difíciles. Cuando él se encuentra con los hermanos, fíjate, en Génesis 45, 5, 5, mira lo que dice. Ya José ahora hablando con los hermanos, ya el tiempo pasó. Ahora pues, les dice José, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios. Esto es algo para pensar. La maldad surgió en el corazón de los hermanos de José. Pero José cuando se encuentra con sus hermanos, no dice que fueron sus hermanos que lo enviaron para allá. Me envió Dios delante de vosotros. Y en el 8 lo aclara, lo ratifica. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Quiénes aborrecieron a José? ¿Quiénes querían matarlo? ¿Quiénes lo echaron en la cisterna? ¿Por qué José llegó a trabajar en la casa de Potifar? ¿Por qué estuvo preso? 13 años, 17 años de su vida, creo que fueron 13 años de su vida, horrible. ¿Quiénes fueron? Pero Dios, dice José, fue el que me envió, no fueron ustedes. ¿De qué forma Dios envió a José aquí? ¿De qué forma Dios ha hecho que tú hoy estés aquí? ¿Por alguna situación fuerte que viviste? ¿Utilizó Dios esa persona que te hizo daño? ¿Utilizó la maldad y aprovechó todo lo que te hicieron para que hoy en día tú estés sentado aquí? Porque Dios no creó el mal en el hombre, pero puede aprovechar el mal en el hombre para que hoy en día tú estés acá. Sacó provecho de la maldad del corazón de sus hermanos para poder trasladar a José. Sacó provecho porque José en condiciones normales a lo mejor no iba a irse para Egipto. Él estaba cómodo con su papá, le hicieron su mantita, era un niño consentido, su papá lo quería mucho, estaba ahí. Pero sacó provecho de la maldad del corazón de sus hermanos para llevar a José a cumplir con su propósito. Porque el plan de Dios, o lo que Dios tenía en mente, José no lo veía en ese momento. Como tú y yo a veces cuando estamos pasando por situaciones, no vemos la situación en el momento, ni el propósito de Dios en lo que estamos viviendo. Pero al final, los propósitos de Dios siempre son buenos. Cuando nosotros nos aferramos al Señor, porque ya esto es para nosotros lo que hemos creído en el Señor. Cuando nosotros nos aferramos en medio de las pruebas y las dificultades, vamos a ver victoria y la luz al final de ese túnel. Amén. El problema es cuando nosotros nos soltamos de la mano del Señor. O cuando sufrimos sin Cristo.
no es lo mismo que sufrir con Cristo. Que estamos pasando por estas situaciones difíciles, pero su palabra nos fortalece. Se fortalece nuestra fe. Sabemos que Él sigue al control. No entendemos lo que está pasando, pero Dios poco a poco nos va iluminando el camino. Y tenemos paz en medio de esa tormenta. Amén. Y al final, Él produce tantas cosas dentro de nosotros. Un moldeamiento del carácter. Unas personas más pacientes, más mansas, más fortalecidas en la fe, amorosas. ¿Por qué? Porque hemos padecido y hemos sufrido al lado de Cristo sin soltarnos de su mano. Amén. En Génesis 45:7 dice, y Dios me envió delante de vosotros, porque el plan de Dios que tenía el panorama desde el final, porque Dios ve el final, nosotros estamos aquí, no sabemos lo que va a pasar, pero ya Dios ha visto todo el final, mi hermano. Él sabía que se venía una época de hambre, donde estaba la familia de José, una época de hambre en Egipto. Y él dijo, yo tengo que utilizar todo esto que están haciendo esta gente para después llevar a José y hacerlo un instrumento de salvación para toda esta gente. ¿Será que Dios ha permitido estas luchas que tú has vivido porque quiere hacerte un instrumento de salvación para muchas personas? Amén. ¿Será que Dios va a reciclar tu dolor? ¿Será que Dios va a reciclar todo eso que has vivido, esas experiencias, para que tú también puedas ayudar a otras personas que están pasando por situaciones difíciles? Entonces aquí vemos cómo Dios usó el mal en el corazón de los hermanos de José para un propósito bueno, un propósito de salvación. En Génesis 50:20, ahí lo podemos buscar. Aquí es donde José entiende todo ya al final. Dice, ustedes pensaron en hacerme mal, le dice José a los hermanos. Pero Dios cambió todo para mi bien, para hacer lo que hoy vemos. Y al final es clave porque dice que es darle vida a mucha gente. Entonces Dios a veces aprovecha las cosas malas que nosotros vivimos por nuestras malas decisiones o por otras personas, precisamente para que nosotros podamos ser transformados en instrumentos de salvación de sus manos. Porque la intención de Dios es formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Todo este mundo va a acabar. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es pasajero. El mal va a ser erradicado. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando con el Señor, entendiendo su plan, entendiendo quién es Él y lo que estamos viviendo, se van fortaleciendo en nosotros los aspectos del fruto de su Espíritu Santo. Y vamos formando, quizás por el orgullo que teníamos, la soberbia, o esa hipersensibilidad, el Señor va formando en nosotros siervos fuertes, estables y firmes en la fe. En mi caso, yo llegué a los pies de Cristo a través de este testimonio fuerte que yo tuve. Pero no llegué de una. El Señor tuvo que darme o permitirme que yo me chocara una y otra vez por mis malas decisiones. Y eso fue golpe tras golpe y golpe tras golpe por yo tomar malas decisiones. Llegué aquí a Chile y todavía había quizás en mi corazón autosuficiencia, una falta de dependencia en el Señor. Y yo no sé cuántas cosas has tenido que pasar tú para afirmarte en las cosas del Señor. Cuánto dolor has tenido que pasar lejos de Dios, que una y otra vez te hicieron ir y venir en las cosas del Señor o afirmarte en sus caminos.
Pero muchos de nosotros, que a lo mejor hemos sido más rebeldes, hemos tenido que caer una y otra vez y decir, bueno, ahora me quedo, Señor. Porque me he desviado. Y aquí pasé por situaciones también difíciles. Por ejemplo, la separación de mi esposo. Yo estaba casada 15 años y me separé y caí 2 años y medio en depresión. Yo sentía que no me iba a recuperar. Pero ahí estuvo el Señor. Y Él me dijo, no es esposo lo que tú necesitas en este momento. Me necesitas a mí. Quizás Él se fue, pero yo te voy a hacer firme en mí, a mi lado, para que tú nunca te sientas solo. Ahora mi esposo es Cristo Jesús. Pero es maravilloso cómo el Señor puede permitir incluso que esa persona se vaya de tu vida para atraerte hacia Él, para que puedas encontrar verdadera plenitud. Tú en el momento lloras, sufres, ves maldad, me hicieron esto, se fueron, pero el Señor está formando en ti una persona y un hijo dependiente de Él. Amén. Que eres estable, que eres firme, que nada te va a mover, porque tu fortaleza no va a estar en ningún ser humano ni en nada en esta tierra, sino en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros no pongamos nuestra confianza en nada en esta tierra. Y muchas de las cosas que quizás te han hecho te van a impulsar incluso hacia tu propósito. Yo antes no predicaba mucho y el Señor aquí ahora me ha dado todos los días, me dice, vamos, la motivación, y yo estudio su palabra y quiero hablar de Él, de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y lo hago desde mi experiencia y mis lecciones aprendidas por los errores que he cometido. No lo hago desde mi autosuficiencia, no lo hago desde mi conocimiento bíblico, lo hago desde los errores que he cometido y de cómo el Señor me ha levantado. Amén. Desde ahí yo predico la palabra del Señor. Por eso es que nosotros a veces pasamos por situaciones fuertes y eso tiene que ayudarnos a poder orientar a otras personas que están pasando por las mismas situaciones difíciles. El Señor quiere hacerte un instrumento de salvación en sus manos. De igual manera con lo del cáncer. Yo decía, ¿por qué estoy pasando por el cáncer si estoy haciendo tu voluntad? Pero el Señor sabe. El Señor sabe por qué me quitaron la mitad del pulmón izquierdo. El Señor sabe por qué me hizo pasar por quimioterapia. Y en medio de mi quimioterapia, 1 año en cama, yo lo único que hacía era ver el techo, porque yo me asomaba por la ventana y veía que el mundo seguía y mi vida se había detenido. Pero le doy la gloria a Dios. Porque en medio de esa soledad, ahí encerrada, yo me aferré más a su palabra preciosa. Cuando tú estás enfermo, cuando tú estás mal, ¿en quién te aferras? ¿A quién buscas? ¿Dónde buscas consuelo, refugio, respuesta, esperanza? Aférrate al Señor. Él te va a ir mostrando poco a poco, en medio de todas las dificultades que estás atravesando, Él te va a ir dando paz y te va a ir mostrando su propósito por esa prueba que estás atravesando. Hermanos, ya para cerrar, hay muchas situaciones que quizás nosotros no entendemos por qué estamos viviendo quizás situaciones difíciles. Pero sí debemos confiar que Dios sigue al control. Su providencia sobre cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, sean buenos o los que nosotros llamamos que no son tan buenos, todo está bajo el control soberano del Señor. Cuando nosotros no tengamos claridad por lo que estamos pasando, dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. El Señor no se complace en el mal que nosotros estamos atravesando, pero lo aprovecha. El Señor, en su soberanía y providencia, sabe lo que hace y por qué está permitiendo las pruebas que tú estás pasando. Él lo sabe. ¿Y cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito al final
de cada una de las cosas que nosotros estamos atravesando. Un versículo muy conocido es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que de acuerdo a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Para que todo obre para nuestro bien, sea lo bueno o lo no tan bueno. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti y para mí? ¿Cuál es? Primero, salvación. Lo primero que Dios quiere es que nosotros seamos salvos. Si usted no ha conocido a Cristo, si usted todavía no ha tomado decisiones de salvación y un problema difícil, una lucha te ha traído aquí, Dios quiere salvarte. Eso es lo primero. Que esa situación te lleve a buscar a Cristo para que seas salvo. Eso es lo primero. Lo segundo es que en medio de las dificultades, si te has ido de los caminos del Señor, vuelvas a Él. Porque todas las cosas que a nosotros nos suceden es cuando nos estamos apartados del Señor. Nos pueden suceder situaciones difíciles. Entonces, traer a sus hijos que se han ido. Y lo tercero es, estamos aquí en este camino, ya estamos perseverando, nos mantenemos aquí. Restaurar la imagen de Él en nosotros. Hacernos semejantes a Cristo Jesús. Moldear nuestro carácter semejante al de Cristo Jesús. Y muchas de las cosas que quizás nosotros hemos abandonado de nuestra vida antigua, de nuestro mal carácter, ha sido por pruebas que tú y yo hemos pasado. No somos los mismos. ¿Por qué? Porque ese dolor te ha quebrantado tu orgullo. Esa autosuficiencia el Señor la ha destruido. Esa necesidad de muchas cosas, incluso pecados recurrentes, adicciones, vicios, ha sido a través de situaciones fuertes que tú has atravesado. Hoy en día tú no eres el mismo. Porque todas las pruebas han sacado y han pulido en ti lo mejor que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Desde el momento en que nos creó y que se deterioró por la vida de pecado que hemos llevado. Pero el Señor está interesado, más allá de que nos quedemos en esta tierra, que nosotros podamos irnos a vivir para siempre con Él. Y para eso el Señor está creando en nosotros dependencia. Voy a terminar por esto. Hay un versículo que me parece que es la clave de todo lo que hemos hablado hoy. Y está en 1 de Pedro 5:10. Y yo busqué una traducción que me parece que es un poquito más específica en cuanto a esto. Es la traducción al lenguaje actual. Dice: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, dice el Señor, que hará ¿qué cosa? Dios los hará, número 1, perfectos. Número 2, firmes. Número 3, fuertes. Y número 4, y seguros. Y al final, fíjate que dice, primero nombra así, es un sufrimiento por un periodo de tiempo. Es por un periodo de tiempo, no es todo el tiempo que vamos a estar sufriendo, ojo. Son etapas, periodos de tiempo que Dios permite que nosotros podamos pasar por esos sufrimientos. Porque Él quiere perfeccionarnos, hacernos firmes, hacernos fuertes y hacernos seguros. Pero dice que es el mismo Dios que en su gran amor. Aquí nosotros podemos ver cómo podemos nosotros unir sufrimiento con el amor de Dios. Pero el Señor dice que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Lo que nosotros estamos sufriendo aquí no se compara con lo que padeció y lo que sufrió Jesús. No se compara. Pero muchas veces nosotros vamos a tener que soportar muchas cosas.
Y vamos a tener que vivir muchas cosas como parte de los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Y forma parte de eso que Dios quiere trabajar en nosotros. La firmeza, la estabilidad, ser más constantes en las cosas del Señor. Perfeccionarnos, perfeccionar ese carácter que está todo el tiempo, que se ha deteriorado por el pecado. Hermanos, la prueba que hoy quizás nos duele son procesos que Dios ha estado utilizando para afirmarnos en nuestra fe. Y Dios no solamente quiere sacarnos de esa prueba, sino que podamos nosotros ser transformados en medio de ella. A veces queremos que esto acabe ya, que esto termine ya, no aguanto más. Y vemos que sigue y no para. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Revisémonos si es que hay cosas que nosotros todavía no hemos dejado, no hemos sido transformados, no hemos sido abandonado, no hemos sido cambiados, y que el Señor dice, te lo voy a quitar cuando ya yo logre hacer lo que quiero formar y trabajar en tu corazón. Muchas de las cosas difíciles que todavía persisten en nuestra vida es porque nosotros seguimos con las mismas conductas, el mismo carácter, y el Señor todavía no ha logrado fortalecernos en lo que nosotros debemos fortalecer. Ahí tenemos cada uno de nosotros decir, Señor, si tú estás permitiendo esto en mi vida, si esto todavía continúa, hay algo que yo tengo que cambiar que no lo he visto. Hay cosas que yo todavía estoy cometiendo los mismos errores que todavía no lo logro ver. ¿Será que yo todavía no estoy afirmado en ti? ¿Será que mi fe es débil? ¿Será que yo todavía no he aprendido a depender de ti? ¿Será que no he aprendido a gozarme en medio de la tribulación y a tener paz en medio de la tormenta? Y por eso sigue todavía el tema o lo que me está afligiendo, Señor. Revisémonos cada uno de nosotros mismos. Que Dios nos ayude a que el Señor pueda hablar a cada corazón. Y yo le aseguro que si nosotros logramos conectarnos con el Señor y recibir del cielo toda la orientación en cuanto a nuestras luchas, nuestras debilidades, la dependencia, la autosuficiencia, el orgullo, esa prueba va a ser quitada rápidamente de su vida. Usted va a pasar la prueba, mi hermano. Amén. Entonces, vamos a orar. Yo voy a hacer un llamado. Y el llamado es de parte del Señor. Si tú quieres decirle, Señor, yo he pasado por situaciones difíciles, yo quizás no he visto las cosas que tengo que cambiar, como tú quieres trabajar en mi carácter, transformarme, yo todavía hasta ahora no lo he visto. Yo quiero que tú te pongas ahí el pie, que tú le digas, Señor, yo quiero que aquí en adelante tú me reveles, porque tengo este problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, y hay cosas que siguen la situación difícil y no veo. Y yo quiero que tú, si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo confío en tu providencia en medio de todo lo que está pasando. Yo confío en tu control, yo confío, Señor, que tú estás en tu soberanía dirigiendo mi vida. No entiendo lo que estoy pasando, pero yo confío, Señor, que tú sigues siendo Dios en mi vida. Yo quiero que tú ahí te pongas en pie porque vamos a hacer una oración. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Querido Dios eterno, Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos decidido por ti. Hemos decidido, Señor, que en medio de este mundo quizás de dolor, de tristeza, de enfermedad, hemos decidido creer en ti, en tu control absoluto y soberano, Señor. Amén. Hemos decidido confiar en tu palabra preciosa y en tus promesas para nosotros. Sabemos de que tú nos estás transformando a la imagen de tu Hijo. Hay luchas, pecados, problemas, defectos del carácter, Señor,
situaciones que quizás todavía no hemos aprendido a avanzar sobre tu palabra, Señor. Si lo hemos quizás buscado estrategias humanas, nos hemos defendido en la carne, no hemos visto, Señor, el propósito en medio de todo lo que estamos viviendo. Pero en el nombre de Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que pueda abrir nuestra mente, Señor, para poder entender todo lo que estás trabajando en nuestros corazones en medio de las dificultades, Señor. Si han habido engaños, si han habido traiciones en nuestra vida, si hemos puesto nuestra confianza en cosas, en dinero, si hemos puesto nuestra confianza en cualquier cosa en este mundo, menos en ti, perdónanos. Amén. Y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú fortaleciendo nuestra fe, entronándote en nuestro corazón, haciéndonos perfectos, firmes, estables y seguros en tu palabra. Que no desviemos, Señor, nuestro pie ni a la derecha ni a la izquierda. Que avancemos confiados como un hijo tuyo, que en medio de la tormenta va en paz. Confiando que Dios, ese Dios soberano, su Padre celestial, sabe lo que está formando en cada uno de nosotros. Sabe por qué lo está permitiendo y su propósito siempre va a ser bueno, agradable y perfecto para sus hijos. Acompáñanos, oh Dios, bendícenos y quédate en nuestros corazones. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Voy a cerrar con una alabanza muy linda y le voy a pedir a mi hermano Sergio. Es una alabanza que tiene que ver con los problemas que nosotros enfrentamos. Problemas enfrenté cuando sufrí en esta vida, cual ave sin un nido procurando abrigo, clamé en alta voz y nadie pudo oír. Entonces pregunté ¿por qué? Muy duro fue entender que toda prueba en esta vida viene de todo mal que en este mundo habita. Y aquel que aquí perdió, tal vez solo ganó. Se esclarecerá, por fin los ojos se abrirán y todo entenderá. Necesito confiar en Dios, necesito confiar en Dios, y la sombra del mal tocando la puerta está. Necesito con fe luchar y tan solo poder pensar